desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Hoy, en nuestro episodio 12, final de temporada, ¿cómo llegamos al 27F? Con Carmen Fernández, periodista y exdirectora de ONEMI. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Desastre, un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Hoy es el capítulo número 12 y es el cierre 12. de la primera temporada. La 12, así como ya en modo casi futbolero. Víctor, ¿cómo estás el día de hoy? Mira, bien, súper entusiasmado, emocionado por todo este avance. Nunca pensamos que íbamos a llegar al capítulo 12, la verdad. Ni siquiera pensábamos al 5 o 6, pero estamos acá y estamos en el ánimo de cerrar esta temporada. Un poco recogiendo lo que nos fue dejando cada uno de los 11 capítulos anteriores que hicimos, y pensaba que efectivamente el 12 requería un cierre relevante, importante, y la invitada que tenemos hoy día nos ayuda a cumplir ese objetivo. Y yo quiero ahora presentar, señores y señores, a la señora Carmen Fernández. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, Carmen. Hola, ¿cómo están? Muy bien, nosotros Estábamos acá conversando cómo presentarla. Claro, Carmen Fernández, periodista, digamos, académica. Muchos de nuestros oyentes la conocen, la ubican, algunos seguramente trabajaron con ella en algunos de todos sus ámbitos de colaboración, tanto pública como privada. Y nada, pues un poco saber, bueno, de ti en lo que está hoy día, digamos, y poco a poco ir armando una conversación a partir de lo que podemos extraer de toda tu experiencia en estos temas. Muchas gracias por aceptar la invitación, Carmen. No, gracias a ustedes. Bueno, académica, 35 años. 35 años ya de académica, así que creo que es la chapa que más me define. Muy bien. Carmen, tu historia, al menos en la parte más pública, está muy ligada a la ONEMI. Pero tú tienes una experiencia en la ONEMI amplia, ¿no? Es como que de pronto apareciste en la ONEMI y te tocó lo que te tocó ver. ¿Podrías que de pronto contarnos a nosotros y a todos que no saben todos los detalles, cómo fue que llegaste a la ONEMI? ¿Llegaste a la ONEMI y empezaste a hacer qué? ¿Y cómo fuiste evolucionando dentro de esa oficina a lo largo del tiempo? Bueno, yo trabajaba antes de ONEMI, yo entré en el año 90 al servicio público, fundamentalmente en el ámbito de la salud, promoción de la salud, y luego en el año 93, a partir de un caso muy triste vivido desde la perspectiva de la corrupción en ONEMI. Buscó el Ministerio del Interior un equipo de especialistas que se hicieran cargo de la institución. Ahí descubrieron a Alberto Maturana Palacio, con el cual yo ya trabajaba el tema de eventos de emergencias y desastres desde un enfoque de la salud, fundamentalmente, y nos mandaron para allá. Él como director, yo un poco como la mano derecha de él, y fundamentalmente haciendo uso de mi expertise en materia de comunicación estratégica, cómo instalar el tema más allá de promover una institución, cómo instalar el tema como un tema relevante. Y a los 8 meses de ello, el que era ministro del Interior en ese minuto, Carlos Figueroa, me pidió que tuviera una injerencia más importante dentro del quehacer de la institución, y ahí quedé a cargo de todo lo que era el área técnica del servicio, todo lo que comprendía desde operaciones hasta gestión del riesgo. Y bueno, ahí partimos por crear programas de formación, y esto estoy hablando ya del año 94 adelante. Y ahí seguí eternamente hasta el año 2005-2006, donde le manifesté a las autoridades mi intención de emigrar. Porque me interesaba mucho, creo que la primera vez que lo digo públicamente, me interesaba mucho la dirección de organizaciones sociales. La trabajo, es muy bonita. Claro, el trabajo que habíamos hecho con las comunidades en gestión del riesgo me había abierto un camino tan significativo donde sentía que podía aportar, pero estaba yo en esos trámites y le pidieron la renuncia al director de la ONEMI, Alberto Maturana, el Tito Maturana, y esto fue el año 2006,
y ahí se abrió, me dejaron a mí como directora interina, y se abrió el concurso, y dudé mucho si concursar al cargo de dirección, porque era complejo, era la primera vez que se concursaba por el sistema de alta dirección pública, y el equipo más cercano de la ONEMI me convenció de lo mucho que podíamos hacer, y que eran proyectos, propuestas que habían quedado en los escritorios o del jefe de jurídica que había en ese tiempo, del director que había, y que a lo mejor los podíamos materializar, y opté por presentarme a través del sistema de alta dirección pública. Mira cómo cambia el punto de inflexión de la historia, ¿eh? Claro, y bueno, de hecho logramos realmente un proyecto de ley que habíamos construido entre 4 personas. Ese que estaba guardado en el escritorio del jefe de jurídica durante 4 años. 4 años. Presentamos 4 años. Lo presentamos a principios del 2007. Y ahí empezó a ser tramitado y pasar por distintos sedazos, y dentro del ministerio el año 2007 partimos. Ya esto estaba construido, nuestro anteproyecto de ley, construido mucho antes. Entonces, y en mayo yo incluso tuve que vivir presión por personas. Bueno, uno de los autores de ese anteproyecto había fallecido, pero otros estaban como José Humor, Víctor Uguillane. ¿Qué pasaba con nuestro anteproyecto? Y ahí empezó mi presión, que después, con los acontecimientos del 27F y meses después, empezaron incluso a salir hasta correos electrónicos que fueron rescatados seguramente de los discos duros de los computadores, donde yo presionaba a las autoridades por avanzar. Ahora, gran parte, el sello de ese anteproyecto está rescatado por la actual ley de Senapred. Seguramente que sí. El 90% es cosa de comparar, porque el anteproyecto, que yo les comento que estuvo durmiendo 4 años, ese anteproyecto fue enviado por oficio, así que es un documento oficial. Claro, formal. Quería hacer ahí como una pausa, porque tiraste un punto así en la pasada, cuando hablaste de cómo llegaron y cómo aterrizó este equipo como que venía de salud, del Ministerio de Salud, o del sector salud, a tomar una ONEMI que estaba súper estaba caída justamente por un factor que señalaste, que fue habiendo recuperado la democracia, ¿cierto? Post dictadura viene el primer director de ONEMI civil, digamos, ¿cierto? Y en ese sentido resultó ser el primer caso de corrupción funcionaria post dictadura, en el fondo. O sea, de hecho están los libros como ese caso, digamos, como caso emblemático, y que generó esta crisis a la cual ustedes tuvieron que llegar a hacerse cargo. Entonces, en que me leí el proceso completo. Claro. Y yo creo que esto fue fundamentalmente, bueno, aquel director que estuvo mucho tiempo preso, falleció desafortunadamente. No es bueno hablar mal de las personas que no nos acompañan en la tierra. Sin embargo, nobleza obliga, hay que plantear de que yo creo que todos los problemas que se produjeron tuvieron que ver más bien con ignorancia en lo que es trabajar con presupuestos públicos. Eso, oye, compadre, mándame un presupuesto, sí, te voy a comprar a ti, dame más barato. Se personas está con su una vida, capacidad, claro. Entonces, pero es emblemático porque como que no partió muy bien, digamos, el control civil del sistema de emergencia, y ahí entran ustedes. Pero quería algo de eso, porque de hecho leí hace poco noticias que son cosas que, por ejemplo, en Colombia están ocurriendo ahora, digamos, y que han ocurrido en otros países donde este tipo de organización está sujeta a eventos de corrupción que no son menores, y Chile también los tuvo, pero a ustedes les tocó llegar como a resolver esto y de alguna forma reconstruirlo. Re interesante ese punto, y quería hacer ese paréntesis porque pasó rápido, pero es importante porque también es parte de la historia. Y ahí llegamos a esta instancia que decías tú, bueno, cómo ustedes iban recogiendo esta necesidad de reforzar la institucionalidad, la estructura de esto, y plantear un proyecto de ley, porque justamente la ley con que la venían trabajando ustedes era del año 74, digamos. En esa época obviamente no se hacían leyes, pero habla un poco de una necesidad permanente de todo el que trabaja ahí se da cuenta que esta cosa hay que reforzarla, modernizarla y reestructurarla, y en ese proceso estabas tú hasta el año 2006. No, y claro, pero igual avanzamos. Por ejemplo, eliminamos este Plan Nacional de Emergencia que venía el año 74,
Metro 151, creo, y lo reemplazamos por el primer Plan Nacional de Protección Civil. Exacto, 2002. Guardado en el Ministerio del Interior como 3 años, 1000 revisiones. Me promulgado el 2002. Eliminamos la antigua Operación DES, que estaba muy obsoleta, y creamos el Plan Integral de Seguridad Escolar. El PICE, claro. Creamos, de hecho, un sistema completo de formación y capacitación que después, mediante una resolución que firmé yo, digamos, durante mi administración, creamos la Academia Nacional de Protección Civil. También. Entonces, igual hubo avances, sin contar con esta mega ley. Creamos el Comité Científico Técnico Apoyo a la Dirección de ONEMI, que bueno, le dio el vamos y firmó decreto José Miguel Insulza como ministro del Interior. Entonces, igual por los costados, por las ventanas, fuimos metiendo algunos avances más estructurales, insuficientes, pero lo fuimos haciendo. Carmen, ya que en lo cronológico ya llegamos al 2007, entonces tú asumes la dirección. Hay 2 eventos pre-2010 que son importantes para mucha gente. Uno son los sismos del fiordo de Aysén, que terminó con un derrumbe en un cerro y un tsunami. Y el otro fue la erupción del volcán Chaitén en el 2008. Ya que ustedes estaban en este proceso de ir como generando planes, ir mejorando esto, donde se encontraron con toda esta demora a nivel de lo más burocrático, ¿cómo fue enfocarse en esos 2 y qué fue lo que tuviste que cambió derechamente después de esos 2 eventos que pasaron ahí? A ver, ¿qué pasó en los eventos? En primer lugar, respecto de lo del fiordo de Aysén, hay una mala interpretación horrenda, porque la gente que hablaba por los medios, que tomaba decisiones, no entendía qué estaba pasando en primer lugar, y no entendía dónde estaba pasando. Entonces, ahí... eran enjambres. Independiente de en qué, bueno, un geofísico se lo va a interrogar desde esa perspectiva, pero lo primero era hacerse cargo del territorio. Hay gente que no entendía porque esto estaba ocurriendo y aventuraba mal pronóstico en el fiordo de Aysén, no en la ciudad de Puerto Aysén. Claro. Entonces, cuando nosotros hicimos que se evacuara todo el fiordo, todas estas, más bien construcciones para temporadas que se hacían por faena, pedimos que se fuera toda la gente de ahí. Trabajamos ahí con un equipo particularmente de Senagiomín y del Servicio Sismológico Nacional. Yo me acuerdo que nos instalamos con Carlos Aranda semanas y semanas, y logramos que se fuera todo el mundo del fiordo. Y se desprendieron grandes porciones de cerro, para que lo entienda la gente con mayor facilidad, y provocaron, esto va a ser siempre una discusión si fue o no fue tsunami, porque también hay tsunamis por desprendimientos de eso. El uso y costumbre vale más a veces que los nombres técnicos. Y también fuimos muy, muy culpados porque no habíamos evacuado. Porque ¿cómo íbamos a evacuar la ciudad si quedaba kilómetros de kilómetros? A la ciudad no le pasó nada. Se quebraron 3 vidrios porque con el movimiento mismo fue, y no pasó, a nadie le pasó nada. Donde pasó fue en el fiordo, donde obviamente murieron algunas personas, 3 resultaron desaparecidas que no se encuentran hasta el día de hoy, porque ellos, contraviniendo todo que por escrito lo habíamos planteado y verbalmente en jornadas, en reuniones, que no podían permanecer ahí, habían ido a hacer una suerte de actividad social, político-social, el día que se produjo esto. Y esto obviamente nos rebotó a nosotros, y la gente no lograba entender realmente que en Puerto Aysén no había pasado nada. El tema era en el fiordo, que sí lo teníamos evacuado, y la gente que sufrió el daño en lo personal fue gente que no debía estar ahí y que sabían que no debían estar ahí. De hecho, hubo demandas que
quedó todo sobreseído porque estaban todos los documentos que así lo indicaban. Ahí la opinión pública y con harto movimiento para variar político, aprovechó, primero fue presa de su ignorancia, después vio que eso les convenía y la idea era darle palos al gobierno. Eso es el caso. No es lo mismo que Chaitén. En Chaitén habían 3 escenarios probables, se dio uno de los 3 y logramos en tiempo récord evacuar a todo el mundo. Ahora, si era necesario, siempre insisto, la prevención es invisible. Claro. ¿Qué habría pasado si se hubiese quedado la mitad o un cuarto de esa gente ahí? Tal vez estuviéramos lamentando muchas víctimas, convencidas. Pero logramos en tiempo récord, con un apoyo tremendo del intendente de la zona, porque no siempre uno cuenta, esto no tiene que ver con ideologías, con bandos políticos. ¿Estaba Sergio Galileo, no? En esa época. Era Sergio Galileo, con una tremenda conciencia. Y en un momento hubo una discusión, dijo, vamos a partir con niños y ancianos. Y yo me acuerdo que le digo, estaba ya Edmundo Pérez Lloma, y le digo, por favor, hay que decirle al intendente que todos, claro. Como yo estaba en Santiago, y toma el teléfono y lo llama el ministro al intendente, le dice, Sergio, todos. Y la Carmen se va en este minuto para allá, y me fui en un avión de la Fuerza Aérea, llegamos y empezamos a meter gente en barcazas, todo, terminamos tipo 2, 3 de la mañana, logramos evacuar y menos de 48 horas después, se produjo toda esta salida hacia el río que se convirtió efectivamente en un río blanco y empezó a inundar las 3/4 partes de la ciudad con una contaminación además para el sistema respiratorio tremendo. Entonces, esa fue una muy buena gestión y que hubo después críticas si fue necesario no evacuar, insisto, siempre porque sí y porque no van a haber críticas. Estás escuchando ¡Qué desastre! Con Cristian Farías y Víctor Orellana. No, yo sé un ejemplo bien grande porque también después vino todo el proceso de reconstrucción y de retorno, si no se podía retornar o no, si era una zona segura o no. Claro, eso también generó toda una cantidad de discusión y de literatura y de estudios que hasta el día de hoy están siempre en ese proceso. En el fondo, sí, la relocalización. Yo creo que Chaitén no debe estar ahí. Pero los que me escuchan ahora, tal vez cuando sea hora de que me encuentren la razón, no vamos a estar ninguno vivo, porque de aquí a que se produzca un evento es lo más probable es que pasen varias décadas más. Entonces, pero eso va a quedar grabado, bueno, lo repitió por enésima vez. Claro. Aquí quedó. Ese volcán es altamente peligroso. Pero parte de la respuesta de todas formas de Chile, a ver, yo también soy de la idea de que el desastre de Chaitén es lo que pasa después de que sacan a las personas de ahí. Obviamente ahí empieza todo el problema de la reconstrucción. Pero una cosa que sí pasa... El desastre es cuando realmente se produce toda la bajada de material que estaba en una pluma que empezó a bajar, a caer. Sí, no, claro. Ese es el desastre y empieza a afectar calles, viviendas, sistemas. Lo que viene después es la discusión por el proceso de rehabilitación. Aunque también le llamamos un desastre, también fue un desastre de discusión, pues nunca llegó a buen término. Sí. Un desastre político. Claro. Eso siempre lo hay. Ahora, de todas maneras, una cosa que sí pasó fue que después de estos 2 eventos hubo toda una, al menos en la parte volcanológica, comenzó a darse la idea de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica. Y un poco estábamos en eso, ¿no? Es decir, cómo tenemos más instrumentos, cómo monitoreamos mejor Chile. Bueno, pero ya estaba el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur. Ya estaba. Ya habían equipos que... Lo que pasa es que el Chaitén era un volcán insuficientemente investigado. De hecho, no era el Chaitén. O sea, como que hubo confusión. Dentro de las probabilidades. Eso fue. Y obviamente al mundo de la volcanología lo pilló bastante de sorpresa. No, y a todos nos pilló de sorpresa. Ahora, pero después de eso, por ejemplo, yo me acuerdo súper bien de que, claro, después de Chaitén hubo toda una idea de que también era súper importante mirar potenciales escenarios futuros de cosas que no teníamos tanto en la cabeza y que de pronto podían agarrarnos.
Y una de las cuestiones que pasó fue que, mientras tanto, los sismólogos estaban estudiando los potenciales terremotos en el centro y en el norte de Chile. Y hay un grupo de artículos. O sea, en el norte siempre. Sabíamos desde los 90 que viene un gran terremoto del norte, Pero de pronto, ya a mediados de los 2000 empieza a aparecer la idea de que saben que la zona centro-sur de Chile también podría tener un gran terremoto. Entonces mi pregunta ahí, Carmen, sobre todo porque hay un estudio que termina saliendo en 2009 incluso, que es bien famoso en esta línea acerca de cómo podría ser un gran terremoto en la zona centro-sur de Chile. Es hasta qué punto esa información que se maneja a nivel académico, con investigaciones, en discusión de revistas académicas, eso no llegó a donde estabas tú. ¿Era como una cuestión muy teórica que estaba en el aire o era algo que en realidad se veía como que podía ser un problema? Bueno, sí, va a seguir siendo la sismología, se endeuda con la humanidad aún muchísimo. Va a seguir siendo un tema teórico en la medida que no puede acercar alguna la prognosis, cómo se acerca un poco en el tiempo y el espacio. Los factores temporoespaciales son muy difusos en el ámbito de la geofísica en general. Entonces, así como por décadas hemos hablado de la espera del gran sismo hacia el norte, de la falla de San Ramón, que yo vivo ahí mismo. Cuando estoy en Chile, ahora no estoy en Chile, vivo ahí mismo, vivo sobre ella. Y obviamente que, insisto, mientras no pueda haber un acercamiento al temporal a determinados escenarios, siguen siendo bases teóricas. No obstante, bases teóricas tremendamente relevantes para la gestión del riesgo. Y tanto es así que en función de ello jamás se privilegió un territorio por sobre otro cuando trabajábamos gestión del riesgo. Y me acuerdo que a mí, peleando con el sectorialista por el presupuesto para el año, me acuerdo, 2008 o 2009, vale decir, tipo noviembre del año anterior, 2007 o 2008, peleando por el presupuesto, cuando yo quería todo un sistema por cada región. Me decía, claro, habían direcciones regionales en esa época. Es que esta idea, Víctor, es súper interesante, porque el sectorialista me dice, pero ¿para qué lo quieres en todo el país? Tíralo para el norte donde se espera el gran terremoto. Claro, ese es el problema, no habían direcciones regionales en esa época. Y ganas de eso tenerlo grabado. Me voy a acordar del nombre, que un día el pobre no tiene por qué saber, sus temas son la plata, ¿se fijan? Pero para que ustedes tengan constancia que nunca descartamos y no debiera ser así, que como no existe capacidad de predecir el cuándo ni dónde exactamente, uno tiene que trabajar con el peor escenario o para el peor escenario. Y yo pedí las platas para todo el país. Y es más, ahí es donde viene la pedida de plata para la red sismológica. Esto apareció mucho antes, el 27F, donde viene la instalación de direcciones regionales. De hecho, porque legalmente ONEMI era centralizado y concentrado. Entonces, ¿y qué pasa? Creamos el plan, el AXEMAR para tsunami, creamos el accesismo para los sismos y empezamos a capacitar a todo el país, funcionarios municipales, de bomberos, carabineros. Y piensen ustedes, fíjense lo increíble, es que fue sede a lo menos de 5 o 6 de estos cursos que dábamos, y nos trasladábamos equipo a hacer estas clases, convocando el máximo de los organismos. Debemos haber hecho, perdí la memoria en este minuto, pero tiene que estar registrado, de los cursos nivel 1, nivel 2, porque teníamos hasta el nivel 3, nivel 1 que era enfocado súper a la gestión de respuesta, porque eso no puede esperar. Dichato fue sede a lo menos de una docena de estos cursos, para convocar precisamente a la gente de toda esa zona, así como dimos cursos en Coyhaique, en Punta Arenas,
en Arica, en Iquique, en Coquimbo, en La Serena, en Vallenar. Es cuestión de que vean los registros, ¿ah?, de cuando arrendábamos los lugares, los viáticos para la gente que íbamos a dar las clases. Entonces jamás se privilegió un territorio por otro y jamás se descuidó un solo estudio. Era probable. ¿Y qué hacíamos? Pero sí, estuvimos discutiendo en enero con el alcalde de Constitución que queríamos hacer un simulacro y él no quería. Que no, que los niños... En enero. Oye, sí, y todo ese esfuerzo era con una institución que era bien chiquitita. O sea, yo leía que eran como 60 personas para todo Chile, ¿no? Para todo, y pasábamos 10 veces para que creyera la gente que éramos un equipo muy pequeño. Claro. Se cambiaban de ropa. Éramos, piensen ustedes, éramos 68 personas cuando yo asumí la dirección y logré nuevos presupuestos. Subimos a 100 y tantas personas. Claro, hoy día son más de 400 y todavía sigue siendo insuficiente en el fondo. Claro, y triplicamos el año 2009. Bueno, yo tengo un FODA construido de cómo fuimos, eran 4 etapas el proceso. Ya para el año 2009 habíamos prácticamente terminado la segunda etapa, quedaban 2 etapas más. Y quedó establecido como los compromisos firmados con el ministro del Interior, yo como directora en el sistema de alta dirección pública, que te obligan a firmar compromisos, qué vas a hacer. Y ahí está hecho cuando yo partí, qué íbamos a hacer cada año. Nunca se descuidó un territorio por sobre otro. Entonces, este estudio, yo todavía me acuerdo de un programa de televisión que conducía un señor, La Madrid, que hacía clase en la misma universidad. Yo hago clase hasta el día de hoy. Alfredo La Madrid. Claro. ¿Y él hablaba de terremoto? No. Él tenía un periodista que todo esto casado con una compañera de curso mía. Tenía un periodista y llevó este estudio al cual se refiere Cristian. Y después del 27F, y después son todos los generales, y lo llevan y le dicen, y no me digas, le dice que existiendo este estudio, esta gente en la ONEMI no lo leyó y no hicieron nada. O sea, ahí es donde uno dice, ahí salen, todos se van convirtiendo, ahí hicimos todos expertos en sismos, hay encuestas que no, todos expertos en encuestas, todos expertos. Entonces, y como tú dices, Cristian, es un estudio válido, pero sigue siendo una base teórica de gran importancia. Es un sustrato clave para planificar gestión, y creo que todo lo que se podía hacer con los medios de que disponía, hicimos bastante más. Y yo en mis declaraciones a la fiscal Huerta, cuando hubo todo el proceso de investigación por el 27F, yo le dije, lo repito ahora, yo me voy a morir, perdónenme, me voy a morir convencida que fueron pero miles de miles más las personas que se salvaron aquella noche, aquella madrugada, por lo mucho que hicimos antes que las que fallecieron y desaparecieron, poco más de 500 personas en total, porque hubo una mala gestión de alerta. Estoy convencidísima. En zona ustedes pueden hablar con quien era, por ejemplo, directora regional de ONEMI en la sexta región y todas sus áreas más de ríos, costa. No se murió nadie, porque ella había preparado a los alcaldes. No teníamos tampoco directores regionales ni sistema de alta dirección pública. Los escogíamos porque los conocimos en un curso, porque lo había mandado una municipalidad a un curso, porque le interesaban los proyectos. Entonces, en el fondo, ojo con eso, porque mucho apareció, muchas personas aparecieron. Yo me acuerdo de esta señora Matei, que un día sale en la televisión y dice, hasta una niñita de 12 años sabía en Juan Fernández que tenía que Juan Fernández, la niña del Congo, de la ONEMI. Y a esta mujer de la ONEMI no se le ocurrió. Claro que se me ocurrió. Cuando yo me di cuenta que estaba mal medida la intensidad, cuando llegué a la ONEMI pocos minutos después del terremoto, es lo primero que yo llego diciendo, le digo yo a Patricio Rosendo, esta cuestión es enorme.
Es enorme. Claro. Aquí puede venir un tsunami que evacuar ya, pero tú estás loca. Entonces, pero por supuesto le digo, si esto es enorme. No, me dice, si la Armada descartó toda probabilidad. Sí. Y le digo yo, y al radiooperador Andrés García, me acuerdo también, le digo, Andrés, por favor, yo quería preguntar de nuevo, porque yo no había escuchado en ningún momento por el tráfico radial. Le digo, pregunta de nuevo. Y yo escuché en vivo y en directo, no hay probabilidad de tsunami. Y yo me doy vuelta, quedo mirando a Pato Rosendo y digo, ay, menos mal, porque en un chileno súper castizo, Claro. digo, menos mal, porque es enorme. Ya con el terremoto. Oye, pero mira, sí, nosotros, Carmen, mira, cuando diseñamos y se nos ocurrió invitarte, decíamos, pucha, nos va a costar con Carmen llegar a hablar del 27F, pero bueno, estamos escuchando y llegamos solitos, digamos. Fuimos poco a poco construyendo esta secuencia, y es importante para nosotros escucharlo de ti, digamos, porque, bueno, en primera persona, digamos. Pero queríamos ir como transitando en eso, o sea, cómo fue esto, se fue de alguna forma armando, configurando estas dificultades que tenía el servicio, el desconocimiento, decir tú, tanto a nivel político, de las comunidades, el esfuerzo de preparación. Pero claro, llegar Víctor, a ese momento en el fondo es pero como Víctor, un poco piensa tú, bien valioso, ¿no? Víctor, piensa tú, hay una cuestión tan significativa en esto. Yo dirijo varios programas de posgrado, tanto en uno de ellos gestión del riesgo, pero los otros son en el ámbito al cual me he dedicado académicamente, tal como les digo, 35 años, que en el ámbito de la comunicación estratégica, el marketing social y marketing político. Y es tan impresionante, yo trato siempre de expresarle a mis estudiantes que hay que tener tremendo cuidado con sobrevender capacidades. Yo cometí un error importante, sobrevender la ONEMI en materia de capacidades y facultades. Les mandé a hacer chaquetas con colores, uniformes, el centro de operaciones móviles, las unidades de despliegue territorial. El Alfa 1. Y eran los mismos, el Alfa 1, y éramos los mismos 90, 100 personas que nos dábamos vueltas, hacíamos capacitación, hacíamos operación, hacíamos de todo. La multifuncionalidad ahí imperaba, y resulta que cuando viene esto, la gente había estado viendo por mucho tiempo una institución tan sólida, tan tremenda. Era una expectativa, digamos, mucha expectativa. Claro, generamos expectativas indebidas. Y aquí agrego lo otro. También tiene que ver con el servicio aerográfico y oceanográfico de la Armada. Primero, que por ley es el único con la facultad de estar, porque tienen el mando sobre nuestro territorio marítimo, de monitorear y por lo tanto generar alertas y alarmas frente a riesgo, a marea y el riesgo de tsunami. Y resulta que también nosotros fuimos múltiples veces al servicio aerográfico de la Armada, porque además hacíamos simulacros de tsunami en zonas costeras, hicimos muchos. Muchos lo hacíamos en conjunto con el servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada, y íbamos mucho a suceder y nos mostraban todo este aparataje con unas pantallas gigantescas con puntos luminosos, y nos decían, tenemos tantos sensores en tal parte, los mareógrafos. Me acordé de la falsa alarma de tsunami del 2005, ¿te acordás que tocó a ti? Sí, eso pasó. Eso fue un antecedente bien importante. Eso, así como nosotros generamos expectativas en la opinión pública de nuestra capacidad y facultades, también el Shoah generó en nosotros tremendas expectativas. Resulta que después, yo me entero, después de yo haberme ido de la ONEMI, me entero que sí, nos habían comentado que habían de estos sensores, yo hablo de sensores porque la gente lo entiende de mejor modo, de estos sensores de más o menos 4 o 5, habían 2 con... Bueno, algo sabíamos que nos habían informado que habían 2 con problemas, estaban en reparación. Las boyas las famosas boyas. Pero de meses después, estamos hablando mayo del 2010, junio del 2010,
yo me entero escuchando preguntas que me hacen en fiscalía, y me entero que estaba funcionando solo una aquella madrugada, y esa una colapsó por la magnitud misma del evento. Por tsunami, claro. Entonces ellos se quedaron ciegos. Hubo prensa que me preguntó si no había habido ahí una intención de un golpe blanco del mundo militar a la presidenta Bachelet que estaba por irse. No, ellos estaban ciegos, tan ciegos como nosotros, que nunca en ONEMI hubo un solo sensor, y además ni siquiera teníamos contacto con el centro de Hawái. No éramos nosotros los interlocutores, era el CHOA. Entonces, ¿Carmen? nosotros dependíamos del CHOA, y el CHOA estaba ciego. Cuando el CHOA dice que no existe, pero yo personalmente pregunto, que nos están diciendo que está entrando el agua al poblado Juan Fernández de manera muy sustantiva. No, dice, pero es que lo tengo, y yo misma tomé esa grabación en un pendrive y se la pasé, me acuerdo, a un periodista de TVN, y que la emitió, porque ahí el CHOA dice, no, un alza de marea, llegó a los 20 y tantos centímetros, después bajó a 12 centímetros y ahora está normal. Era lo que ellos veían en sus instrumentos. Claro. Carmen, sí. Carmen, tú mencionaste la intuición, porque dado que habían estado ustedes tomando medidas previas, tratando de anticipar un escenario así, tú dijiste, a ver, un terremoto así de fuerte, algo tan brutalmente grande, tiene que tener un tsunami. Esa era tu intuición, es seguro que entiendo. Entonces, ¿qué te pasa después cuando ya ocurre todo esto? Y te enteras que la gente de Hawái llamó al CHOA para decirle literalmente que aquí hay una alerta de tsunami, y que eso de alguna forma no llegó a ustedes. Bueno, la ceguera, estábamos todos ciegos, pero lo que sí me es importante relevar es que efectivamente sí se manejó como información que el epicentro era en tierra, no era en el mar. Sí. Y que además se sumó a ello a un sinfín de documentos, clases, estudios, conferencias, en que siempre, perdónenme, geofísicos, sismólogos especiales, nos indicaban que para que haya un tsunami el epicentro tiene que ser en el mar. Y si estaban insistiendo que el epicentro no era inicialmente en el mar, dábamos por lógica la posibilidad de que no hubiera tsunami, pero por lógica, según lo que nos decía el CHOA. Claro, no le rebatíamos al CHOA. Claro. A mí, ¿qué me hacía pensar que podía haber un tsunami? En la primera, que era evidente por cómo nos remecimos en la capital de Chile, era evidente que era un sismo muy fuerte en Chile. Pero Carmen, por lo prolongado, que no necesariamente el epicentro era en Santiago. Claro, nosotros lo sentimos mucho más largo en Santiago, por lo tanto este venía, y si nosotros lo sentimos así de fuerte, donde era el epicentro, era mucho más fuerte. Y siempre y particularmente yo destaco esa labor súper pedagógica de Juan Cayupi. Grande Juan Cayupi, lo tuve la suerte de conocer. Obviamente, esa labor súper pedagógica decía, cuando un sismo no pueda, te impida sostenerte el equilibrio, sostenerte adecuadamente en pie, existe alta posibilidad que haya tsunami. En eso pensé cuando yo dije inmediatamente que había que evacuar, porque al ser en nuestro país, en Chile, de esa intensidad, hablemos en Mercalli, de esa enorme intensidad, obviamente que eso implica que el tsunami, el sismo local, tsunami local, son minutos. No es algo que uno, no como cuando el sismo en Japón y uno tiene un día, 24 horas para esperar las ondas del tsunami. Aquí es inmediato. Eso de tanto estudiar el tema, de tanto simulacro. Yo me acuerdo que hicimos un simulacro en San Antonio, de haber sido, yo no me acuerdo, en 2008, algo así. Hicimos un simulacro de sismo con tsunami, que evacuamos colegios, de todo, y me acuerdo que el escenario era como bien similar al que vivimos el 2010, con una menor magnitud lo hicimos, pero hicimos, y justamente lo que teníamos clara conciencia es que uno no puede esperar el dato técnico.
No, Pero si claro. el dato Pero ahí, técnico- Carmen, hay un tema. Pero si Ahí el dato necesito- técnico está diciendo que no, ¿quién soy yo, médico general, para rebatirle a un especialista? Es Sí, como pero la analogía que yo hice. Si yo llego con mi hija con fuertes dolores de estómago y yo soy médico general, llego a la clínica y viene con fuertes dolores, me temo, digo yo, que es una apendicitis aguda. Y el médico que está ahí en turno es gastroenterólogo. Le hace todo esto y me dice, no es apendicitis aguda. ¿A quién le creo? ¿Me creo a mí mismo o al gastroenterólogo? Le creo al especialista. Estás escuchando ¡Qué desastre! Con Cristian Farías y Víctor Orellana. el problema es que la experiencia de los terremotos grandes, como por ejemplo el terremoto de 1960, también parte con un epicentro en tierra y con un tremendo tsunami. Entonces, no es cierto que el epicentro en tierra no te genere un tsunami. Por supuesto. Claro, pero eso lo supimos después. No, claro, yo entiendo. Quizás ahí, pues, yo quiero llevarte con una pregunta y quiero llevarte como para el post terremoto. De pronto, ¿se habría hecho necesario tener no sé, un sismólogo o algún especialista específico ahí mismo, en ese momento? ¿O es algo que en realidad no es tan deseable de todas formas porque se tienen que tomar decisiones muy rápido y de pronto los científicos no somos rápidos para hacer este tipo de cosas? No, para nada, ese es un problema, pero sí, yo estaba súper consciente de ello. Por eso cuando incorporé nuevos profesionales a la ONEMI, incorporé dentro de lo que el presupuesto permitía, pero no daba para más, a un especialista en cada tipo de riesgo. Ya. Entonces, por ejemplo, muchos dicen por qué había un ingeniero forestal de turno aquella noche. Sí, porque estábamos viviendo el pic de los incendios forestales. Claro. Y era el único ingeniero forestal que teníamos. Entonces, ¿por qué tenía un ingeniero agrónomo? Porque el problema de la sequía nos arrastraba de mucho tiempo. Había uno por cada área. Y evidentemente la idea era potenciar el vínculo con los organismos especializados. Claro. En el tema, lo único que teníamos en el tema volcanes, sismos, tsunami, era Juan Cayupi. Entonces, ahora, ¿para qué? Para establecer un diálogo técnico. Pero a la hora de tomar contra el tiempo decisiones, es más, me llama Carlos Aranda en medio de la bulla de la madrugada del 27 de febrero de 2010 y me dice, Carmen, ¿cómo estás? Me dice yo. Carlos a todo esto se había cambiado un departamento que le quedaba equidistante de la ONEMI y del Centro Sismológico Nacional. Ya. Y él en ese minuto era director del centro. Entonces, Carlos, por favor, le digo, vente para acá, porque no hemos logrado tener contacto, porque todo el sistema de comunicaciones se cayó. Claro. No hemos logrado, qué bueno que hayas logrado llamar, vente, y llegó en 5 minutos. Qué menos tal. Y me acuerdo que estábamos en el centro de operación de emergencia y estaba la presidenta mirando hacia el que ya lo conocía, lo había conocido para el problema tanto del fiordo Aysén como de Chaitén. Y lo queda mirando y dice, oye, aquí está el director de sismología, cuénteme, dice, ¿existe la probabilidad que haya tsunami o no? Y Carlos, sin haber visto ni un instrumento, sin haber visto ninguna lectura de nada, obviamente aplica en ese minuto el criterio técnico del que dispone y dice, presidenta, si ya no hubo, no lo va a haber, porque ese es un sismo en Chile. Y es obvio, pero el punto era que ya había ocurrido. Sí, pues ya no lo había visto, no lo vio pasar. Oye, Carmen, y ahí, bueno, ya eso obviamente hay harta información que hoy día, bueno, está en tu declaración, que es pública, hay mucho testimonio de gente, mismo de la misma presidenta, de gente que, bueno, también conocimos en la ONEMI y trabajamos, pero un poco también ir como ya yendo a lo que es el post, porque efectivamente, bueno, al final esto se trata de una crisis estructural, digamos, o sea, multisistémica, había un efecto dominó que fue botando a cada una de las piezas de este sistema. Y luego, el sistema de comunicaciones. Claro, y había que pararse, ¿cierto? Había que volver, obviamente, a reconstruirse a partir de eso. En un proceso también en que había un cambio de gobierno, ¿cierto? Venía saliendo Bachelet 1, venía entrando Piñera 1, me acuerdo que... Todavía no entraba.
Claro, todavía estaba no justo entré. en ese proceso, pero ya estaba electo Piñera Claro, le de hecho, en un quedaban 11 momento, días claro. para De hacerse cargo. hecho, Piñera, por lo que declaró en su momento, te había pedido que tú continuaras. En el fondo, Sí, ya él tuvo me había pedido que una continuara. transición ahí. Y luego, bueno, pero tú ya decidiste obviamente después renunciar. Adiós, ¿Y sí. cómo fuiste viendo luego ese proceso después? La reconstrucción, bueno, que se veía en la tele de las casas, los puentes, pero también la reconstrucción, digamos, de lo que tú viste que se rompió, digamos, de lo que tú viste que se quebró por dentro institucionalmente. ¿Tú No, estuviste fue al tanto de ese tremendo. proceso? ¿Cómo viste después lo que se fue, los A esfuerzos ver, por levantar eso? ¿Cómo lo fuiste viendo? Víctor, lo primero yo aclaro por qué yo resolví renunciar, que se molestaron mucho. Me acuerdo que Rodrigo Villa era el subsecretario del Subsecretario. Interior y que ya había Claro, asumido, siempre claro. asumen antes, y me llamó Sí. indignado. Y bueno, yo el primero que le anuncié que iba a renunciar, me dijo, no, me Mm, dijo, esto no puede ser porque estamos en pleno terremoto. Y igualmente yo llegué a la ONEMI, escribí la carta renuncia y la fui a dejar al gabinete de la presidenta y al ajá. gabinete, con copia al gabinete del ministro. Y después volví, y como estaba la prensa ahí, le anuncié que primero me reuní Ah, con todo el personal en el casino ah, y les dije que me iba y después atendí a la prensa. Y uno de los motivos por los cuales yo tomé la decisión de renunciar fue porque los medios periodísticos mm, y, la, y el mundo político, ¿por qué no? No nos dejaban trabajar, no mm, nos dejaban operar. Yo entraba, me movía, me perseguían, iba al baño, mm, salía al baño, estaban las cámaras encima. Preguntaba, ¿y mm, uno? ¿Y por qué no le dieron la alerta? ¿Quién se equivocó? mm, mm, Nada tenía, yo trataba, incluso me acuerdo que yendo a terreno, porque alcancé en eso, yo creo mm, que renuncié 10 u 11 de marzo, obvio que alcancé a moverme eh, a lo menos un par de semanas frente al tema del terremoto y tsunami. Y me acuerdo, yo iba a terreno y iba explicando, por favor, cómo necesitamos que la gente se mm, organizara para recibir su, mm, su ayuda. Y estaba hablando que eran clave los periodistas para ellos, para mm. explicarle a la gente. Pero dígame por qué. Ah, Y yo estaba un momento encima le dije, tuyo, digamos. aquí, claro, tengo que retirarme para que dejen, y se lo dije el día que renuncié, se lo dije a los periodistas, yo necesito que la ONEMI trabaje por el Ah, bien para de dejar que el Chile, sistema funcionara, que fluyera, digamos, que funcione, siguiera fluyendo, claro. porque yo Ujú, soy en este minuto la cara visible, como dijo una vez un periodista, si hay tantos implicados, porque usted era la más conocida de todos. Entonces me perseguían, entonces la idea era dejar trabajar, y esto no me dejaban trabajar a mí, y no dejaban trabajar al resto de los NEMI, entonces era una pérdida de tiempo. Ese fue mi y de ahí motivo de cuando te irme fuiste, en de ese ahí cuando te minuto. fuiste, claro, empezaste a ver cómo el proceso, cómo lo fuiste viendo, cómo después avanzó. Decías bueno, después hubo el proyecto de ley que se aprobó posteriormente, que tenía mucho que ver con el que decías tú. ¿Cómo lo fuiste viendo tú y cómo lo Ah, ves? no, pero Ujú. eso fue todo muy, muy lento, todo. No, yo en general creo que siempre, y lo he visto en eventos que han ocurrido posteriormente a ese, de bastante menor magnitud, Ujú, no solo estoy hablando de la magnitud, sino bastante ujú, menor impacto, ujú. porque este fue, la gente como que después tiende a comparar, y esto, y cómo lo hicieron No, tan fue bien para brutal. tal. No, este fue enorme. Entonces, Ujú. lo que sí, eh, fui en la primera etapa fui descubriendo cosas. Ya. Descubrí cosas, por ejemplo. La primera que lo descubrí unos días antes de irme, que sí había una red de comunicaciones que estaba funcionando y que no fue puesta a ¿Ya? disposición del sistema. Y No. que, y que en mayo todavía el general director de Carabineros, que era el general Gordon, cuando la presidenta dice, por favor, necesitamos que alguien ponga a disposición una buena red de comunicaciones, y el general Gordon dice, presidente, aquí se cayeron todos los sistemas. Y Menos, dice, ay, menos, no quiero ni menos uno. pensar, dice Mm. ella, qué pasaría si estamos frente a un conflicto con otro país. Una guerra. Claro. Y claro, entonces no quería mencionar la palabra, pero lo dijo, sí. Mm, Yo no quiero ni pensar qué pasaría en una guerra, cómo puede ser esto, dice. Entonces, mm. y resulta que 1 o 2 días antes de renunciar, me fue a ver el general de Antec, que estaba a cargo de este Ah, del comando, EMCO, del Estado Mayor Conjunto. del mando de este, que Ujú. están todas las Fuerzas Armadas. Sí. Y él era Ujú. justamente el general a cargo. Y
porque yo estaba operando en el grupo 10, ahí teníamos todos los centros de los proveedores, nos dejaban ahí, porque cargábamos rápidamente los Hércules para poder distribuir. Y me dice que tengo que desocupar el grupo 10 porque tienen que montar las FIDAE. Súper consciente, Entonces, bueno, le digo yo, ¿pero dónde? Y me dice, no, podemos instalar todo en el regimiento, ni me acuerdo en este momento del regimiento. Y además me dice, con esto tienen seguro toda la red de comunicaciones. Ahí opera la central de comunicaciones de la red de comunicaciones que no se cae jamás, como que no se cae más. Pero si obviamente para el 27, para la madrugada del terremoto, estaba funcionando. No te puedo creer, Él estaba en la reunión con la presidenta. No te puedo creer. Y ahí cuenta que estaba funcionando. No. Yo le digo, pero yo hubiera sido grave saberlo, y él me cambia totalmente el tema. Bueno, dijo, yo vine a hablar por el tema del grupo 10, así que vamos a empezar a trasladar todo. Y nos evacuaron del grupo 10. Otro motivo también por el cual yo renuncié, porque como iba a ser más importante en medio del desastre. La FIDAE, la reconstrucción. No, por supuesto. Y lo otro que muy significativo en ese mismo contexto fue que precisamente el mismo general, yo lo digo todo con nombre y apellido, mi abogado, por eso digo, si me llegara a escuchar esto, me va a tirar las orejas fuertemente, porque me dice, pues arriesga demanda, me da lo mismo, sinceramente a esta altura de mi vida, me da lo mismo. Yo me acuerdo que me tocó para el terremoto de Tocopilla trabajar con jefe de zona, el general Guillermo Ramírez. Trabajamos espléndido, un trabajo fantástico de apoyo de todas las Fuerzas Armadas, porque él, como se decretó zona de catástrofe, esto fue el año 2007. Y él estaba ahora, había sido nombrado, creo que como a cargo como jefe de este comando de operaciones del ejército. Y él estaba de vacaciones para el 27F, como en el norte, y viajó rápidamente y llegó a la ONEMI en la mañana, horas después del terremoto, y vestido de civil, porque me dice, yo me reconstituyo en mi puesto de trabajo, así como lo hicimos para el terremoto, a tu entera disposición, Carmen, trabajemos esto. Y justamente nuestra sede en la 8ª región, así que yo me voy para allá. Mírale que como estamos recién tramitando el decreto de zona en estado de catástrofe, mientras tanto, por favor, le dije, se están produciendo, ya había empezado a producirse saqueo. Hagamos lo mismo que hicimos en Tocopilla, saca tu tanque, que la gente vea que está, mientras sale el decreto, por presencia, seguridad, en el fondo, vivir, presencia, claro, vivir estos saqueos. Ya me dicen, dalo por hecho. Y bueno, yo estaba en una salita contigua al Centro de Operaciones de Emergencia con la presidenta, ministro de Interior, ministro de Defensa, y de repente me llama el general Ramírez, algo, me dice, no puedo hacerlo. No, me dice, ¿dónde manda capitán? No manda camionero, y me muestra así con la mano al general delante, no tengo autorización para hacerlo. No. Por eso lo digo, cosas que... las cortapisas. Entonces, todas estas cosas, realmente uno dice, ¿hasta qué punto? Si igual salió el decreto. Estamos todos lo mismo, claro. Claro, pues claramente. Entonces, ¿qué importa más? Yo tener el mando siempre. El problema del mando fue todo un tema con las Fuerzas Armadas, no con todos. Así como les cuento un caso del general Ramírez, cuento el caso de que hay de todo dentro también de las Fuerzas Armadas. Pero ahí es donde la doctrina tiene que ir por otro lado también. Entonces son cosas que realmente para interrogarse. ¿Y qué vi después? Vi lo típico de la luna de miel. Le tocó al presidente Piñera que coincidiera la luna de miel propia de todo nuevo gobierno con toda la fase de rehabilitación y reconstrucción. Y evidentemente empezaron a verse como rápidamente ciertos logros, ciertos resultados, y no cabe ninguna duda. Yo no conozco por dentro cómo se hicieron las cosas, no conozco por dentro, sí sé pues, de alguna manera que hay cuestiones que
tal vez con el tiempo, si es que no se ha hecho ya, ameritarían ciertas revisiones administrativo-financieras, perdón. Pero nosotros siempre, y esto fue una política que instaló Alberto Maturana, cada vez que vivíamos un episodio crítico, severo, que requería mucho movimiento de platas y de medios y de recursos y de productos, elementos, nosotros pedíamos una presencia preventiva de la Contraloría para que nos fuera validando en el acto las gestiones que fuéramos haciendo. Y no sé si lo hicieron así, pero eso se convirtió en un modus operandi, era parte del protocolo de la ONEMI pedir esta presencia preventiva de Contraloría para no caer en ninguna contravención. Claro. Entonces, ahí sería bueno revisar cosas porque uno va viendo por la experiencia ciertas cuestiones que ameritan cierta revisión, pero en general lo vi como cualquier espectador, con la diferencia obviamente de un estado emocional tremendamente deteriorado. A poco andar esto se judicializó después que habían interrogado, los periodistas habían entrevistado al fiscal nacional saliendo, quien fue a saludar a Piñera por haber asumido el segundo o primer día de haber asumido, y le preguntan los periodistas a la salida, Chaguán creo que era el fiscal nacional, le preguntan qué iba a pasar con esto, que hay toda una controversia, si se va a investigar dónde hubo el fallo, la alerta de tsunami. Y él dijo, esto es una cuestión técnica, dijo, y que hay dos organismos que tienen que estudiar dónde falló, es un tema técnico, y hay una controversia a ver dónde se produjo realmente la falla, pero no da para una investigación. Y resulta que al otro día anuncia el nombramiento de una fiscal especial. Entonces yo creo que recibió una llamada de alguna parte y de repente esto se judicializó. Y estuvimos 7 años. 7 años. 7 años. ¿Para qué les digo de los 7 años 5? Yo con arraigo nacional, teniendo la mitad de mi familia en Canadá, sin poder visitarlo, sin poder venir. Ahora siempre me paso la mitad del año ahora en Canadá y la otra mitad en Chile, sin poder venir a ver el nacimiento de mi primer nieto canadiense. Entonces fue con toda la persecución mediática, ponían teleobjetivos en las ventanas en mi casa, pasaban móviles de prensa afuera. Entonces había mucha dificultad para ver lo que se estaba haciendo afuera, porque uno estaba demasiado comprometido con los coletazos de lo que había ocurrido. Entonces la mirada iba a ser muy poco objetiva. Claro. Carmen, bueno, oye, nos hemos alargado no hemos alargado mucho, sí, es verdad. De hecho te quiero hacer la última pregunta para cerrar. Dime. ¿Ves otros 27Fs en el futuro en Chile? Por supuesto. A ver, fenómenos naturales incluso pueden haber superiores. No, pero me refiero a todo con este nivel de impactos. Creo que no podría yo, no tengo una bola de cristal para saber en vidas humanas, en daño. Puede ser un poco menor por efectos de la educación de las personas, porque ya la experiencia enseña mucho, pero evidentemente no veo avances institucionales, estructurales, reales. Lo veo en el lenguaje, lo veo en los soportes legales, veo más plata, pero falta una conciencia política más potente. Y cuando hablo de política no estoy hablando de que el partido tal, por favor, política. La política tiene que ver con la relación entre la ciudadanía y el Estado. No veo yo aún una conciencia política importante. Todavía hay personal insuficientemente preparado a nivel local. Aquí la clave es el nivel local, insuficiente, muy poco preparado, que ni siquiera saben que hay fondos a los cuales pueden postular. Solamente dicen, no, nosotros estamos para repartir, no, nosotros estamos, o no tenemos plata. Entonces, mientras no hay una mayor conciencia, y esto no lo han logrado ningún país latinoamericano, perdónenme. Bueno, sí. Entonces es un tema, esto yo lo debato, porque incluso nosotros tenemos el
programa de diplomado que dictamos, hemos dado becas a través de OEA, hemos tenido alumnos de todas partes de Latinoamérica y es un tema complejo porque tiene que ver con un tema fundamentalmente cultural. Entonces uno invita, por ejemplo, a una persona a hablar de gestión del riesgo, ¿ah? ¿Qué es realmente la gestión del riesgo? Y terminamos hablando de prevención exclusivamente como preparación para responder cuando el evento ocurre. Sí. Pero Carmen, cuando nos metemos en fiscalizaciones de asentamientos humanos, sistemas de constructibilidad, y cuando nos metemos realmente en eso. Entonces, y mientras no nos metamos, mientras no relacionemos los procesos de desarrollo con la gestión del riesgo de desastre, es muy difícil que se avance. Y bueno, con eso, Carmen. Buena frase. Tremenda frase. Sí, muy buena frase. Te agradecemos un montón haber estado con nosotros en este cierre. Y a ustedes la oportunidad, le ruego me disculpen por los alargues. Así ustedes sean un equipo de especialistas en el tema, hay un canal diferente. Yo no hablaba públicamente de esto en más de 10 años porque tomé la decisión de no hacerlo. Así que por la llamada de Rodrigo, que le debía una mano, él me acompañó en una jornada hace unos días de Rodrigo Rojas, por una de vuelta de mano estoy acá, así que he roto todos mis Muchísimas propósitos. gracias. Oye, muchas gracias, Carmen. Ya, pues que estén bien. Y bueno, mira, cuídense mucho. Con este capítulo número 12 estamos cerrando esta primera temporada de nuestro podcast. No sé, Cristian, hagamos un cierre y nos despedimos hasta un tiempo más, ¿o no? Nos despedimos hasta un tiempo más. Ha sido un honor haber podido compartir con Víctor, hoy día he compartido con Carmen y con todos nuestros invitados que hemos tenido a lo largo de esta temporada, y ciertamente nos queda un montón por hacer, y créannos que vamos a volver más temprano que tarde con la segunda temporada. Así que nos vemos muy pronto todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias Carmen. Un abrazo y nos seguimos comunicando. Adiós. Chao. Chao. Este fue nuestro capítulo de larga duración de ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Gracias por escuchar esta primera temporada. Agradecemos a nuestra invitada Carmen Fernández, periodista y exdirectora de ONEMI. Te invitamos para que volvamos a encontrarnos en una nueva temporada de ¡Qué desastre!